En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a tu programa Abba Padre Internacional. Prepárate, regocíjate en el Señor, porque hoy Jesús nos viene a hablar de la ley del amor, citando el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1824. Hoy se viene a cumplir en tu vida y en mi vida este pacto de amor. Así que juntos te invito en el nombre del Señor a invocar la presencia del Santo Espíritu de Dios. Dice Romanos 5:5 que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado. Por eso podemos decir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Por eso quiero invitarte hoy a que pidamos juntos a Dios que derrame una vez más su amor en nuestros corazones. Qué hermoso tener el amor de Dios derramado como el agua en nuestros corazones. Vamos a pedirle con esta sencilla melodía que Él derrame su amor en nuestros corazones. Cierra tus ojos allí donde estás, en ese lugar. Entra dentro de ti y pidámosle juntos al Padre, en el nombre de Jesús, que derrame su amor, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Derrama tu misericordia aquí. Derrama tu misericordia aquí. Derrama tu misericordia aquí. Señor, Invócalo conmigo. derrama tu misericordia aquí. Derrama tu misericordia aquí. Derrama tu misericordia aquí. Señor, Vamos a invocarlo una vez más. derrama tu misericordia aquí. Derrama tu misericordia aquí. Derrama tu misericordia aquí. Señor. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, el amado, que una vez más derrames en nuestros corazones de hijos adoptivos tu amor, el Espíritu Santo, que es tu amor derramado en nuestros corazones. Porque si tú eres el que ama, si Jesús es el amado, el Espíritu es el amor derramado. Te pedimos, Señor, que derrames tu amor una vez más en nuestros corazones. Como el agua se derrama, Señor, derrama tu amor en nuestros corazones. Derrama tu misericordia aquí. Derrama tu misericordia aquí.
derrama tu misericordia aquí, Señor. Derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, Señor. Amén. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 22, en los versos del 34 al 40, y nos dice el Señor: Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay uno muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Esto es palabra del Señor. En este acontecimiento que nos narra el evangelista San Mateo, muchos nos hacemos la pregunta: ¿y por qué estos maestros de la ley, y específicamente este doctor de la iglesia en su entonces, hace esta pregunta a Jesús? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Porque este doctor judío viene con sus acreditaciones de lo que es la ley, de lo cual ellos, como maestros de la ley y que formaba parte del Sanedrín, estaban formados. Dentro de la ley judía tenían 613 leyes que eran para ellos fundamentales, importantes, y ellos se dejaban guiar. Eran los lineamientos por los cuales los judíos eran juzgados y llevaban a la práctica y obligaban a los demás a cumplir estas 613 leyes, basándose a las leyes humanas y partiendo de los 10 mandamientos y lo que les enseñó Moisés, pero a la interpretación de los hombres. Sin embargo, Jesús les responde de una manera sabia, divina, que lo más importante es la ley del amor, el precepto del amor. Y esta ley no es condenada por ningún hombre, porque cuando tú y yo actuamos por amor y somos capaces de amar a Dios con todo nuestro ser, y que ese mismo sentimiento se refleje, se comparta con tu prójimo, con tu próximo, pues no habrá condenación en nosotros. Y si en nosotros se cumple la ley del amor, el precepto del amor, en el término del griego, refiriéndonos a los preceptos de la ley judía, pero en la persona de Cristo, en el Nuevo Testamento, en la llegada del ungido del Señor, Jesús viene a renovar esas 613 leyes, esos 10 mandamientos, la ley mosaica, viene a ser renovada por una ley de entrega, por aquel que es capaz de dar su vida por amor a la humanidad, para que en él se cumpla lo que más adelante nos explica San Juan en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó todo por amor a la humanidad. Bendiciones, hermanos. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Busca
Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual, Abba Padre, la revista digital. San Bernardo, doctor de la Iglesia del año 1153. Bernardo significa batallador y valiente. En orden cronológico, o sea, en cuanto al tiempo, San Bernardo es el último de los llamados padres de la Iglesia, pero en importancia es uno de los que más ha influido en el pensamiento católico en todo el mundo. Nace en Borgoña, Francia, cerca de Suiza, en el año 1090. Sus padres tuvieron 7 hijos y a todos lo formaron estrictamente, haciéndoles aprender el latín, la literatura muy bien aprendida y la religión. Esta familia ha sido un caso único en la historia. Cuando Bernardo se fue de religioso, se llevó consigo a sus 4 hermanos varones y un tío, dejando a su hermana a que cuidara al padre. La madre ya había muerto, y el hermanito menor para que administrara las posesiones que tenían. Dicen que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos, el muchacho les respondió: «Ajá, con que ustedes se van a ganar el cielo y a mí me dejan aquí únicamente con la tierra, esto no puedo aceptarlo». Y un tiempo después, él también se fue de religioso y más tarde llegaron además al convento el padre, el esposo de la hermana y la hermana. Casos como este son más únicos que raros. Pocos personajes han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven: inteligencia viva y brillante, temperamento bondadoso y alegre, se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Esto y su físico lleno de vigor y lozanía era ocasión de grave peligro para su castidad y santidad. Por eso, durante algún tiempo, se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Pero poco tiempo después, esto lo llenó de desilusiones. Las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta se sentía más y más desilusionado del mundo y de sus placeres. Como sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente, una noche se revolcó en el hielo hasta quedar casi congelado, y el tremendo remedio le trajo mucha paz. Una noche de Navidad, mientras celebraba las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús de Belén en brazos de María, y que la Madre Santa le ofrecía al niñito santo para que lo amara y lo hiciera amar. Desde ese día ya no pensó en más sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Cister y pidió ser admitido. El superior San Esteban lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para irse a sepultarse vivo a un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera. Pero aquí sí que apareció el poder tan sorprendente que este hombre tenía para convencer a los demás e influir en ellos y ganarse su voluntad. Empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus 4 hermanos mayores, a su tío y casi a todos los jóvenes de alrededor, y junto con 31 compañeros llegó al convento de los cistercienses a pedir ser admitido de religioso. Pero antes en su finca los había preparado a todos por varias semanas, entrenándolos acerca del modo como debían comportarse para ser fervorosos religiosos. En el año 1112, a la edad de 22 años, se fue de religioso al convento. El padre, el hermano Nibardo, el cuñado y la hermana ya irán llegando uno por uno a pedir ser recibidos como religiosos. En toda la historia de la Iglesia, es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gente a las comunidades religiosas,
como el que recibió San Bernardo. Las muchachas tenían terror de que su novio hablara con él, porque lo más probable era que se iría de religioso. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes, al oírle hablar de las excelentes y las ventajas de la vida de un convento, se iban a numerosos grupos que él los instruyera y los formara como religioso. Durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de las almas y las vocaciones. 900 monjes hicieron profesión religiosa en manos del santo, los había conseguido con su apostolado. En el convento de Cister demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo 3 años de religioso, ya lo nombraron superior y lo enviaron a que fundara un nuevo convento. Escogió un sitio sumamente árido y lleno de bosques, donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo, y le puso por nombre Charaval, que significa valle muy claro, porque allí el sol iluminaba fuerte todo el día. De tal manera supo infundir fervor y entusiasmo a sus religiosos de Charaval, que habiendo empezado allí solo con 20 compañeros, a los pocos años ya tenía 130 religiosos, y del convento de Charaval salieron monjes a fundar otros 63 conventos más. Después de San Juan Crisóstomo y San Agustín, es difícil encontrar otro orador católico que haya obtenido tantos éxitos en su predicación como San Bernardo. Lo llamaban Doctor Bocamiel, Doctor Melifluo, porque sus palabras en la predicación eran una verdadera golosina llena de sabrosura para los que los escuchaban. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar, y luego, como sus palabras iban a ser precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso fortísimo a volverse mejor. Los que quieren progresar en su amor a la Madre de Dios necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo, porque entre todos los predicadores católicos quizá ninguno ha hablado con más cariño y emoción que este santo acerca de la Virgen Santísima. Él compuso aquellas últimas palabras del Salve: «Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María», y repetía la bella oración que dice: «Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir». El pueblo vibraba de emoción cuando le oía aclamar después del púlpito con su voz sonora e impresionante: «Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzate una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino, invocándola, no te desesperarás, y guiado por ella, llegarás seguro al puerto celestial». Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. El más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en un convento dedicado a la oración y a la meditación, pero el sumo pontífice, los obispos, los pueblos y los gobernantes le pedían continuamente que fuera a ayudarles, y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda donde quiera que pudiera ser útil. Con su salud sumamente débil, porque los primeros años de religioso, por imprudente, se dedicó a hacer demasiadas penitencias y se le dañó la digestión. Con una debilidad espantable, sin embargo, recorrió toda Europa, poniendo la paz donde había guerras, deteniendo fuertemente las herejías, corrigiendo errores, animando desanimados y hasta reuniendo ejércitos para ir a defender la santa religión católica. Era el árbitro aceptado por todos. Exclamaba: «A veces no me dejan tiempo durante el día, ni siquiera para dedicarme a meditar, pero esta gente están tan necesitadas y sedientas y sienten tanta paz cuando se les habla que es necesario atenderlas». Ya en las noches pasaría luego sus horas dedicado a la oración y a la meditación. Un hombre muy bien preparado le pidió que lo recibiera en su monasterio de Charaval.
Para probar su virtud, lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón y al otro lo hizo con muy buena voluntad. Después llegó a ser un excelente monje y más tarde fue nombrado sumo pontífice, Honorio III. El santo le escribió un famoso libro llamado De Consideratione, en el cual propone una serie de consejos importantísimos para que los que estén en puestos elevados no vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse a actividades exteriores descuidando la oración y la meditación. Y llega a decirle: malditas serán las dichas ocupaciones, y si no dejan tiempo para dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo y de haber conseguido varios milagros, como por ejemplo hacer hablar a un mudo, el cual confesó muchos pecados que tenía sin perdonar, y después de haber llenado varios países de monjes y monasterios con religiosos fervorosos ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más, exclamaba: mi gran deseo es ir a ver a Dios y estar junto a Él. Pero el amor a mis discípulos me mueve a seguir ayudándolos, que el Señor haga lo que a Él le parezca mejor. Y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante y que se merecía el descanso eterno y el premio preparado para sus discípulos fieles. Y se lo llevó a su eternidad felizmente el 20 de agosto del año 1153. Solamente tenía 63 años, pero había trabajado como si tuviera más de 100 años. El sumo pontífice lo declaró doctor de la Iglesia. Su vida es recordada el 20 de agosto de cada año para invitarnos a nosotros también a extender la religión, a predicar y hablar tan hermosamente de Dios y de la Virgen, que todos sientan deseos de estar con el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos explicando cómo hay que plantear la terapia para que una persona que está recibiendo oraciones de liberación por parte de un ministro de la Iglesia vaya avanzando y no suceda que sí, en el momento se le expulsan los demonios, se le quitan influencias, pero que vuelven a repetirse, vuelven a recibirse porque el interesado tiene puertas abiertas. Y hoy lo que vamos a fijarnos es que en un punto que es clave, que no siempre el afectado por estas acciones extraordinarias de los demonios, no siempre es responsable de tener puertas abiertas, no siempre es el que ha estado en el origen del problema, porque suele suceder muy frecuentemente lo que los amigos de Job, cuando vinieron a verlo ante lo que le había sucedido, pues la postura que tomaron: algo habrás hecho. O sea, culparon a Job, cosa que en el capítulo 42 interviene Yahvé y le dice a los amigos de Job: os habéis equivocado radicalmente. Mi siervo no ha sido el culpable de estas cosas, sino ha sido el demonio. Y vosotros habéis hecho un juicio temerario, totalmente injusto sobre mi siervo Job. Por tanto, pues es bueno tener siempre en el libro de las 6 puertas planteo primero un apartado: puertas de las que es responsable el afectado, el pecado, el ocultismo, las prácticas ocultistas y el rencor, y luego puertas de las que uno no es responsable: haber recibido un maleficio, tener heridas de seno materno, haber recibido herencias de los antepasados, como es el pecado original, que es la primera atadura ancestral, ¿no? Y como son otras herencias de los antepasados más inmediatos. Hay 2 libros que en el Antiguo Testamento salen al paso de esta mentalidad muy arraigada en los tiempos de la Antigua Alianza y muy presente también hoy día. Basta pensar pues en toda la doctrina del calvinismo,
del calvinismo, que como explica Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, claro, el calvinista dice que si tú estás con Dios, eso se nota en que te van bien las cosas. Por ejemplo, se da la situación sorprendente en países como Holanda, que hace un frío que... Pues en las casas, la sala de estar donde se reúne la familia no tiene persianas, no tiene visillos, quieren que se vea la vida de la familia como signo de prosperidad y por tanto como signo de que Dios los está bendiciendo. Bueno, esto es un error garrafal, porque no es así. Es lo que se ha llamado siempre la herejía, el error de la retribución inmediata. Si tú estás con Dios, te tiene que ir bien en salud, dinero y amor. Y si no estás con Dios, te vas a tener problemas en salud, dinero y amor. Bueno, pues hay 2 libros del Antiguo Testamento, uno es el libro de Job, donde explican los 2 primeros capítulos que tanto esas vejaciones externas como luego las influencias interiores del segundo capítulo no proceden de errores del propio Job, sino de ataques del enemigo, de los diablos, de Satanás concretamente. Es el diablo que se menciona expresamente en el libro de Job, que hay muchos diablos, ¿no? En ese caso era Satanás, el jefe, el arrogante. Y hay otro libro también que es el Coelet. Coelet significa predicador en la asamblea, se le suele llamar el Eclesiastés, como la eclesia, la asamblea, pues el que predica en la asamblea, ¿no? Y que salen al paso de ese error en estos escritos sapienciales, que hay 7 escritos sapienciales, además de estos 2, pues el libro de los Salmos, el Cantar de los Cantares, Proverbios, Sabiduría y Eclesiástico, o el libro de Ben Sirá, el hijo de Siráfice. Bueno, pues de esos 7 libros sapienciales hay 2 que nos dicen, no señor, como dice el Coelet, todo eso es vanidad, salud, dinero y amor, vanidad de vanidades. Conozco gente, dice el Coelet, gente buenísima que le va fenomenal en salud, dinero y amor. Y gente buenísima que le va fatal en salud, dinero y amor. Conozco gente muy mala que le va fenomenal en salud, dinero y amor. Y gente muy mala que le va fatal en salud, dinero y amor. Lo importante, dice el Coelet, como diría nuestro Señor, es buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. Lo importante es estar unidos a Dios, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, en la prosperidad y en la adversidad. Amarle, confiar en Él, caminar con Él, y porque Él siempre viene en nuestro auxilio y además nos saca de nuestras angustias. Esto es de los aspectos que conviene pues tener muy presentes, ¿no? Que también pues en el libro de Job, como hemos dicho, pues Job pues era un hombre que acaba hundido, acaba desconcertado, pero que no se rebela contra Dios ni lo rechaza. Pero eso sí, como dice el capítulo 38 y 39 del libro de Job, pecó en una cosa, en el racionalismo, querer entenderlo todo. Y Yahvé le dice, cuando interviene, que no, que hay muchas cosas que se nos escapan, ¿no? Es decir, tú estabas cuando yo creé los astros, tú estabas cuando separé las aguas de la tierra, tú estabas cuando creé los seres vivos, tú sabes cómo paren las gacelas, tú sabes, ahí le va planteando en esos 2 capítulos y multitud de cuestiones que se nos escapan y que nos tienen que hacer pues ser muy humildes y no pretender abarcarlo todo, abarcar la sabiduría de Dios. Hay que procurar siempre entender a Dios para hacer su voluntad, pero no pretender abarcarlo. No pretender tener en nuestra cabecita todo el universo, porque eso no es posible, como le dice Yahvé a Job en esos 2 capítulos que son muy bonitos, ¿no? Y que nos ayudan tanto. Por tanto, resumiendo, recapitulando, demos por sentado que el hecho de que una persona esté padeciendo ataques no es
signo de que ataques extraordinarios, signo de que sea una mala persona, sino que puede tener el parte o no tener parte, ser víctima, ser un mártir, indudablemente. El seguir los caminos del Señor, la primera puerta, es la más importante. Siempre subrayo, no hay liberación ni sanación sin conversión. Es la primera puerta, la conversión. Y por eso es tan importante que el afectado esté acompañado. Pero si no basta abandonarse en la vida cristiana, acercarse al ocultismo, vivir en pecado, indudablemente abre todas las puertas, nos hace súper vulnerables. Pero el vivir cristianamente no nos protege totalmente si por lo que sea tenemos otras puertas abiertas. Si hay rencor, si ha habido en la juventud prácticas ocultistas de las que uno se confesó pero no ha jurado de ellas, si hay heridas de seno materno, si hay herencias ancestrales, si nos han hecho un maleficio, pues por eso es tan importante, como dijimos, un diagnóstico, una historia clínica para ver cómo afrontar la cuestión. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Mis hermanos, estamos una vez más en Momentos de Teología. El día de hoy vamos a hablar de las tentaciones de Jesús. Ustedes saben que ya iniciamos a hablar de la vida pública de Jesús. Empezamos hablando primero de el bautismo de Jesús en el Jordán, y ahora entraremos en la parte que va después de que él fue bautizado por Juan el Bautista, que es las tentaciones. Le comentaba que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y le llevó al desierto. Pues los evangelios hablan de este tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después del bautismo. Y la palabra que utiliza la Sagrada Escritura es que fue impulsado por el Espíritu al desierto. El Espíritu le llevó al desierto. Como haciendo esa rememoración de la llevaré al desierto y le hablaré el corazón del Antiguo Testamento. Y dice que allí permaneció 40 días, 40 días sin comer ni beber. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, para poner a prueba su actitud filial en cuanto a Dios. Y Jesús rechaza cada uno de esos ataques que él le hace. Y es como si él recapitulara esas tentaciones que recibió Adán en el paraíso. Jesús es el nuevo Adán. Entonces él quiere volver a encauzar la humanidad. Ustedes saben que el pecado, una de las palabras, hay muchas palabras con las que en las Sagradas Escrituras hace referencia al pecado. Y entre una de ellas está hamartía. Hamartía es como desviar el blanco. O sea, en vez de dar en el centro, en la diana, es cuando no das. Entonces el pecado es eso, es como desviación de el lugar o el propósito que tú tienes, o la meta que tienes, te desvías. Entonces eso es el pecado, desviarse del plan de Dios. Entonces Jesús vuelve a encauzar este plan a través de recapitular todas las cosas. Y cuenta que el diablo se aleja hasta que vuelva a aparecer, que es ya, ustedes saben, el momento que cuando él está en el huerto de Getsemaní, vuelve a aparecer el demonio para tentarlo a él. Pues los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es como ese nuevo Adán que permanece fiel ahí donde Adán sucumbió a la tentación y cumplió perfectamente lo que es la vocación del pueblo de Israel, que al contrario del pueblo que provocaban a Dios, lo tentaban, como decían, tentaban a Dios por el desierto durante esos 40 años. Jesús es el que
pues se mantiene fiel a Dios. Ustedes saben que ellos pues murmuraban contra Dios porque no tenían pan, porque no te estaban muriendo de hambre, tal. Y murmuraban contra esa providencia de Dios. Esa providencia de Dios iba a venir, o sea, Dios le iba a dar a ellos pan, le iba a dar las codornices, lo hace que ellos pues se desesperaron. Y Jesús no, Jesús permanece fiel al Padre. Por eso Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina, que no vino a hacer su querer sino el querer de su Padre. Por eso en esto Jesús es el vencedor del diablo, el atado al hombre fuerte, para despojarlo de lo que él se había apropiado. Por eso la victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria que él va a tener en la pasión. La suprema obediencia y amor filial al Padre de Jesús. Por eso la tentación de Jesús manifiesta de una manera, la manera que tiene de ser el Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás. Yo les decía que los judíos esperaban un Mesías pues glorioso, un rey, un emperador, un avasallador de todos los otros imperios de la tierra. Eso era lo que ellos esperaban. Y no era así la voluntad del Padre. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro. Para recapitular, eso que Adán había desviado, eso que el pueblo de Israel había desviado, Él vuelve al plan de Dios salvífico, y con eso nos enseña a nosotros también cómo tenemos que vencer las tentaciones, cómo hay que vencer las tentaciones. Por eso dice la Sagrada Escritura, pues no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras flaquezas, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. O sea, Jesús nos conoce tanto porque Él también fue tentado, al igual que tú y que yo. O sea, uno no puede decirle a Dios, tú no me conoces, tú no me entiendes. Claro que sí. Él también, así igual que tú y que yo, fue tentado, igual que nosotros. Y la iglesia se une todos los años durante estos 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Es lo que nosotros le llamamos la Cuaresma. Duramos esos 40 días donde nosotros, todos los cristianos, cada año, pues reflexionamos en nuestra conversión, en nuestra metanoia, en nuestro cambio de vida, de mentalidad. Todos los años hacemos lo mismo, volvemos hacia eso porque siempre tenemos que convertirnos, siempre hay algo que hay que cambiar. Entonces, estas tentaciones de Jesús nos enseñan eso. Ustedes saben que el demonio lo tenta a Él con fama, con poder, lo tienta con comida. Al final, le dice, mira, dile, o sea, Jesús tenía el poder para las piedras convertirlas en pan. Él también tenía potestad para subir. Cuando Él lo sube a un pináculo, le dice, mira, te daré todo esto si me adoras. Entonces dice, no, solo a Dios adorarás a tu Dios. Y también Él lo quiere que se tire desde el templo, para que todo el mundo al verlo caer digan, wow, este es el Mesías. Pero entonces no era la voluntad de Dios que Jesús se presentara así, que se presentara de manera gloriosa. Y hasta el demonio utiliza la misma Sagrada Escritura para tentarlo, porque Él dice que tu pie no tropezará, que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, para que sus ángeles te acojan. O sea, como que diciéndole, es así, no te va a pasar nada si Dios te tira, porque eres un enviado de Dios. Y Jesús rechaza todas esas cosas que Él podía hacer. Jesús, claro que sí, que se tiraba, no nada más necesitaba el ángel, Él mismo podía volar. Y por eso hay muchos santos padres que decían que el demonio no sabía quién era Jesús. Él no podía atravesar el velo de Jesús, de su divinidad. Él pensaba que era un hombre más. Entonces Él lo tentaba, un hombre más, pero sabía que tenía una misión importante de Dios y le tentaba. Pero Él no sabía quién era Él de verdad, Jesús. Él, cuando ya está ahí en la cruz, que Jesús está muriendo, es que Él se da cuenta
quién era el que estaba ahí. Por eso el plan de Dios se dio de una manera portentosa y él queda derrotado, no se daba cuenta que quien moría en ese lugar era el mismo Dios para el rescate de muchos. En la tentación de Jesús nos enseña pues eso, que a Dios no se le tienta, aun sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo, Él tiene el poder, para Él no hay nada imposible, pero no se le tienta, que nosotros no solamente necesitamos o vivimos de las cosas materiales, antes que nada necesitamos vivir de su voluntad, de su palabra, más que nada. Eso es nuestro alimento, vivir bajo su voluntad, bajo su palabra. Y que Él es el único sobre quien tú y yo debemos postrarnos y adorarlo, solamente a Dios. Ni ninguna criatura, ni ninguna persona de ninguna índole, ni tampoco nada, un objeto material, ni las riquezas, ni el oro, nada en esta tierra puede ser un Dios nuestro, que era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Adoró otros dioses, becerros de oro, se inclinó ante dioses extranjeros y Jesús solamente se podía rendir ante Dios. Lo que teníamos que hacer nosotros solamente es rendir nuestro corazón ante Dios, nuestro creador, nuestro dueño, nuestro Dios. Entonces Jesús nos enseña a nosotros cómo tenemos que caminar sobre la vida, cómo hay que vencer las tentaciones, no entrar en discusión con ella, sino simplemente acogernos a la palabra de Dios y rechazar la tentación desde el inicio, porque el ser tentado no significa pecado, ser tentado no significa que has pecado. El pecado es cuando consientes la tentación, y eso es lo que Jesús no hizo, consentir la tentación, recibió la tentación, la rechazó. Y por eso después al final dicen que los ángeles llegaron a servirle y a darle de comer y de beber. Jesús hoy nos invita, a igual que él, a recapitular las cosas. Nuestra vida despiadada de Dios desde un principio, volverla a centrar en Él, en nuestro plan primordial, en nuestro propósito en esta vida como Jesús. Jesús estaba claro de cuál era su propósito y Él seguía derecho ese propósito, esa voluntad divina. Bendiciones. El malvado, su boca está llena de perfidia, de fraude y amenazas. Sus palabras inspiran injusticia y maldad. Se pone al acecho en el cañaveral. A escondidas mata al inocente. Sus ojos espían al indigente. Acecha como león en la espesura, listo para atrapar al desdichado. Lo atrapa y luego lo arrastra con su red. Se detiene, se encoge y cae en su poder el indigente. Dice en su corazón: Dios lo ha olvidado, tiene su cara tapada, no ve nada. Levántate, Señor, alza tu mano, no te olvides de los desdichados. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, este Salmo 10, del 7 al 12, nos habla del desdichado y del malvado. Maquina la maldad siempre, no se duele del dolor ajeno, porque solamente piensa en él y siente que nadie está por encima de él y que no le va a suceder nada malo. Puede hacer, deshacer, puede matar, puede golpear, puede arrastrar,
y nada le sucede. Pero la experiencia me ha dicho que el malvado llegará el momento en que no le irá bien. Cuando está postrado en una cama, cuando está muriendo, no le va bien. Solamente el Señor, solamente Jesús puede hacer que los desdichados no caigan en la trampa de los malvados. El Señor es juez justo y misericordioso. No importa lo que hace el malvado, un día pagará toda su injusticia. Importa mucho para Dios lo que hace el malvado, pero a Él no le importa nada, porque para Él da lo mismo matar como dejar vivo. Y matar a una persona es como matar a un animalito. Podemos ver los sicarios, los que mataron al presidente de Haití, los que matan muchas veces aquí en nuestro país, matan sin misericordia. Pero hay otros que matan y no se ven, son los autores intelectuales que matan, no se conocen, no se ven, pero el Señor lo ve y la justicia vendrá. El Señor es un Dios misericordioso, pero es justo también. Que el Señor Dios Todopoderoso, a ti y a mí, nos bendiga. Y Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional. Que estas gracias, que estas palabras que emanan del Espíritu Santo a través de cada instrumento que has escuchado en este día sea de fortaleza y edificación para tu casa y tu familia. Recuerda que lo más importante es el amor, y así como dice San Pablo, que lo soporta todo, que lo perdona todo, que ese amor sobreabunde en tu casa, en tu familia, y que juntos a la familia de Abba Padre seamos testigos y gritemos Abba bendito y alabado. Bendiciones.